Gracias por conversar a fondo sobre estos temas en el Congreso de la República. Bienvenida al programa, congresista. Ustedes no se reunieron con Ana Jara, no hubo una invitación para reunirse. En el caso de nuestra bancada no hubo una invitación formal, pero esto ha sido positivo para nosotros porque hemos visto todas las reuniones han servido para la foto. Si bien es cierto, ha habido reuniones y saludamos el gesto de la Premier de tender estos puentes de diálogo, lo conveniente, lo prudente y lo responsable para la presentación del gabinete era recoger los puntos coincidentes de estas diferentes rondas de diálogo y expresarlos en el Pleno. Un punto en común ha sido el tema de las AFPs, y los congresistas sabemos que en el Congreso está la responsabilidad de derogar esta norma, lo sabemos, pero para toda iniciativa legislativa, las comisiones, los parlamentarios, siempre se pide opinión al Ejecutivo, y eso es lo que Dignidad y Democracia le ha pedido también por escrito, la posición política, la opinión, porque incluso Ana Jara es parlamentaria y tiene una bancada, la posición de su bancada respecto a este planteamiento de derogatoria del aporte obligatorio. Esta ley además está a la deriva, porque el impulsor de esta norma, el que más interés tenía porque esto se dé en nuestro país, es Jaime Delgado, quien ya se fue también, renunció a los pocos días que ustedes dejaran la bancada oficialista. Entonces, esta es una ley que no tiene padre, consideramos es una ley huérfana, es una ley que está a la deriva, una ley que no se revisó en el año que se tuvo que revisar, no se hizo nada para arreglar los graves problemas que tiene, la gran confusión que representa para la población, y el mensaje perjudica a los usuarios y le quita poder adquisitivo y va a generar informalidad, activa, va a generar informalidad definitivamente, va a evitar hacer estos aportes. Menos recaudación en la SUNAT. Las AFPs son un muy mal negocio, pues. Entonces, pues para unos cuantos, es hacerle el crédito fácil a unos cuantos, le quitas a los más pobres, pero beneficias a unos cuantos que están en un grupo de poder. Así hay que decirlo, y esa es la verdad, ¿no? Entonces, aquí la posición de la Premier ha sido clara, nos enmendó al legislativo de que esto tenía que resolverse en ese ámbito. Entonces yo invoco a todos los portavoces a en las primeras sesiones plenarias firmar para que esto se exonere de comisión y derogarlo en el Congreso sin esperar la opinión del Ejecutivo, porque ya lo dijo así. Entonces, ¿esto tendría que suceder antes de que se dé el voto de confianza? ¿Sería una de las condiciones que se exigirían para dar el voto de confianza? Porque considero que esta votación ya tiene que definirse y sería en una próxima sesión plenaria, ¿no? Con agenda o sin agenda, pero con la firma de todos los portavoces. O sea, que hay un acuerdo previo a que se va a derogar esta norma antes de darle la investidura al gabinete de Ana Jara. Lo que esperábamos es la opinión, la posición política del Ejecutivo. Pero esto de desentenderse del tema y solo decir que es el Congreso la responsabilidad ahora, yo creo que no fue un gesto que nosotros esperábamos. Sí era darle una opinión, una posición de parte del Ejecutivo y sobre todo, siendo la Premier parte de una bancada, decir cuál era la posición de esa bancada. Ok, ¿y por qué no se reunieron con Ana Jara? ¿Les ofende que no los haya invitado a ustedes a una reunión? No, para nada. Lo que nosotros hemos hecho quizá de la manera más formal es trasladarle una carta con todos los argumentos que teníamos y trasladando las peticiones y preocupaciones del pueblo. Pero usted no tiene nada en contra de Ana Jara, no personal. Otros congresistas de Dignidad y Democracia tienen problemas con Ana Jara. Al contrario. Ella habló mal de ustedes en algún momento. No va por ahí a hacer política. Con ella no va por hacer política por ahí, al contrario. Porque se peleó con la candidata que ustedes querían recomendar, que era Marisol Espinosa, sí tuvieron un enfrentamiento. La que habla no firmó por esa postura, debo recordarle. Pero no, al contrario, a nosotros sí nos mortifica, y aquí consideramos que el gobierno está innecesariamente desgastando una imagen que proviene del partido, una militante, que puede ser Ana Jara una persona válida para atender esos puentes que en estos momentos necesita. Y con estas actitudes, porque ha tenido todo el día de ayer para emitir un gesto al país, entiéndase bien, no es a cada congresista,
Aquí no se trata de sumar el voto por el voto para tener el voto de confianza. Mal se hace, porque esa sería una victoria pírrica, efímera. ¿Usted cree que están buscando el voto por el voto en el gobierno? ¿No les importa el fondo? Sí. Faltó en la presentación del gabinete una respuesta política. A mí me ha dado mucha pena. Si bien es cierto, ya no soy parte de la bancada oficialista, pero eso no significa que yo me desprenda de la formación nacionalista que tengo. A mí me ha dado muchísima pena ver que este ha servido un escenario con la presentación de ministros que están cuestionados por situaciones de lobby o hechos de corrupción. Ha servido, y tengo que decirlo porque es la verdad, ha servido para lavarle la cara al fujimorismo, al APRA, que sí, por gusto el oficialismo no tiene en sus manos, no tuvo en sus manos la megacomisión. Sabemos que en el caso del gobierno de Fujimori pues se han cometido hasta delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, pero sin embargo han sido los primeros defensores y señalándolos de corruptos, y no ha habido una respuesta de parte de la bancada oficialista firme en ese tema. Por Diego García Sayán nadie dijo nada, y era una propuesta del gobierno ya pública. ¿Qué necesidad había de permitir el vapuleo a una persona así? ¿Es malo ser defensor de los derechos humanos? Y muchos congresistas de la bancada oficialista, con mucha pena, que son pro defensores de los derechos humanos, tampoco pudieron decir nada en el caso del ministro Urresti, que está cuestionado precisamente por esos hechos. O sea, no defendieron a nadie, estaban ahí como mansas palomas, no vapulear por la oposición. Y a nosotros mal hacen en decir que le hacemos el juego al fujimorismo. Hoy ha sido un hecho clarísimo que al inicio de la sesión plenaria, antes de la votación, pedíamos el uso de la palabra. Uno, para hacer un debate, porque para eso es el Parlamento, de la situación que venimos pasando. Dos, para sentar claro ante la población por qué nuestra posición y por qué nuestro voto, y no se permitió. Si ese debate se hubiera dado, yo le aseguro que hubiéramos tenido el mismo resultado que tuvimos en la segunda sesión plenaria del mediodía. Yo le aseguro que sí. Ha sido innecesario llevar forzosamente a una segunda votación y no conseguirlo. Pero ¿cuál era la estrategia de llevar esto al límite, de ir a esta segunda votación sin saber lo que iba a pasar o sabiendo que iban a perder, lo cual es peor? ¿Qué clase de política están haciendo en el Congreso? Me parece que han querido hacer los cálculos, porque se ha visto a congresistas que han cambiado su voto de abstención a un voto en rojo, es decir, en contra, y quizá teniendo más votos en contra hubieran tenido el voto de confianza, y esa no es pues el ejercicio democrático, no es la respuesta que el país está esperando, y no se puede enmendar la plana y la responsabilidad al Poder Legislativo. Aquí no se puede decir la oposición solamente, y mal hace el oficialismo en decir la oposición porque está agrandando, está haciendo crecer la oposición. Son bancadas que incluso en su momento, y como nosotros en su momento, apoyamos este gobierno. Son bancadas que en diferentes votaciones apoyan al oficialismo. Y no se puede, mal hacen en decir la oposición. Entonces no se puede enmendar la plana al Poder Legislativo. Mal se hace. Aquí lo que el país está esperando, y ojalá entiendan el mensaje, y eso sí le daría sostenibilidad al gabinete de Ana Jara, le daría mucha sostenibilidad, un mensaje al país, y que aquí se recojan siquiera la expresión de la voluntad. No somos intransigentes, sabemos que es intransigencia decir que hoy se cambia el ministro, no, pero la voluntad de expresar que hay una evaluación, que se va a considerar el tema, yo creo que dice mucho. No, pero es que ni siquiera tocan esos temas incómodos para ellos. No piensan que si no los mencionan, estos problemas van a desaparecer. Es como un avestruz que mete la cabeza dentro de la arena cuando hay problemas. Y eso creo que no es una forma saludable de negociar con otros puntos de vista, que es precisamente lo que es una democracia. El debate de diferentes puntos de vista para llegar a la mejor solución para todo el país. Y eso es lo la oposición no está en contra del gobierno, el Congreso no está en contra del Ejecutivo, yo tendría que saludar, porque si bien es cierto, hemos visto que en ninguna votación
Fuerza Popular apoyó a este gobierno para ningún gabinete, nunca dio su voto a favor. Pero hay que saludar el hecho de que han accedido a sentarse al diálogo. Pero si se sentó al diálogo es para escuchar y recoger lo más importante. Es difícil atender todo, lo sabemos, pero al menos los puntos coincidentes. Si hubiera sido así, los puntos primordiales que se exigían en el debate que ha durado más de 17 horas, ¿no? El día de hoy nuevamente todos han tenido la voluntad de no poner en crisis, porque si el Congreso quisiera poner en crisis, simplemente se marcaba en rojo y eso sí sería generar una crisis. Y eso no se entiende así. El voto de abstención, entiendas, es una llamada de atención, pero también la confianza se tiene que ganar y algo tiene que poner de su parte el voto de abstención es no darle el voto de confianza al gabinete, porque si hay más abstenciones que votos a favor, muere la elección. Y esto no significa que, bueno, vamos a ver o vamos a esperar, no, es negarle la confianza. Una abstención en este contexto le niega la confianza. Desde ya es un llamado de atención. Jurídico, este llamado de atención es decirle no va. Y claro, no puede considerarse como si hubieran negado, o sea, si hubieran triunfado los votos en contra, sino simplemente se cae la elección. Pero de hecho, no prospera pues el gabinete. No prospera el gabinete y sí nos preocupa. Créanos que a nosotros queremos generar desgobierno, inestabilidad, para nada. Al contrario, se tiene que asumir el rol del Parlamento, si no, ni en la Constitución ni en el reglamento nos hubieran dado esta facultad de emitir o no el voto de confianza. Por algo están hechas las normas, por algo están hechas las leyes y hay que respetarlas. Y en ello nos basamos en que aquí no somos las personas, es nuestro país, es la región a la que representamos, al electorado que nos dio la confianza. Entiéndase así, y tiene que haber el respeto por el Parlamento. Y aquí, Augusto, nuevamente, los gestos en política valen. Una actitud de silencio puede ser interpretada como actitud simplemente de desentenderse y de soberbia. Y eso sí es delicado. Eso sí es delicado. Tiene que haber respeto no solamente a su propia bancada oficialista, sino también a todas las fuerzas políticas, a todas las bancadas, la consideración de lo que cada una ha expresado. Eso es lo que se tiene que entender. Si se hace un diálogo, es un diálogo, no un monólogo, como bien lo dijiste. Un diálogo se escucha y se recoge. Eso es el resultado del diálogo y queremos que eso pues se concretice. ¿Usted cree que si Ana Jara en su discurso, al presentarse en el hemiciclo, hubiera hablado de las cosas que conversó con las diferentes bancadas, bueno, y recogiendo de repente las opiniones que ustedes le enviaron por escrito, hubiera sido otro el resultado en el Congreso? Si ella simplemente reconocía las inquietudes de la oposición y manifestaba que algo se iba a hacer para corregir estos problemas que consideraba la oposición o las bancadas con las que se reunió. Sí, en su momento, de todos los mensajes, de las presentaciones de los primeros ministros, yo podría rescatar el de César Villanueva. Fue por un mensaje así, incluso invocando a todo el apoyo de todas las bancadas. Fue un mensaje que lo sentimos honesto, que lo sentimos con ánimos de querer trabajar y de humildad. Entonces, sí, pero vea usted a dónde lo llevó esto, ¿no? En el Ejecutivo no les gusta que se trance con el Congreso. Precisamente por ese tipo que de hechos. Ejecutivo y las decisiones que toman ahí, y que lo que dice el presidente es, y no debe ser debatido ni discutido por nadie. Precisamente. Y si esto no se viabiliza desde el Congreso, significa que están trabajando en contra del país, o que están poniéndole obstáculos al progreso, y que están tratando de petardear a los esfuerzos del Perú por seguir creciendo. Y eso no es verdad. O sea, el Congreso tiene todo el derecho de manifestar su discordia con cosas en las que no cree. Así es. Y si Dignidad y Democracia en el debate del Pleno ha levantado algunos temas del plan de gobierno, es porque consideramos que ahora y tenemos la esperanza y la expectativa de que con la nueva primer ministro se pueda realizar algunas acciones de este plan de gobierno, se pueda cumplir.
Todos los partidos han presentado planes de gobierno. Nunca se puede pedir el cumplimiento cabal de todo. Eso sería pues intransigencia. Pero sí al menos los lineamientos básicos. Y eso es lo que queremos. ¿Usted cómo ve que se va a desenredar todo este conflicto político que hay ahora? ¿Qué necesitarían ustedes al menos en la bancada de Dignidad y Democracia para sentir que hay al menos esta voluntad que hasta ahora es ausente de parte del Ejecutivo para tranquilizar a los congresistas? Considero que los diálogos ya se realizaron con las diferentes bancadas, excepto con la nuestra. Podría darse una reunión con todas las fuerzas políticas, con todas las bancadas que estamos en el Congreso, ¿no?, con sus portavoces, porque mal haría en no darse estas reuniones o, lo más importante, el mensaje al país. El mensaje al país. Ese es un escenario. Si ese escenario no se da, podemos entender que en el otro caso, en el otro escenario, se puede estar conversando con congresista por congresista, o sea, consiguiendo los votos por conseguirlos, y esto sí sería nefasto para el Parlamento. Sería nefasto, porque esto sí sería interpretado como un producto de negociaciones bajo la mesa. Sí, pero parece que el Congreso esta vez sí se está comportando a la altura de las circunstancias y no están cayendo en esos juegos. Yo conmino, yo invoco a mis colegas a tener presente que no son solo nuestros nombres, no es solamente nuestra familia, es nuestro pueblo que nos ha llevado ahí por algo. Yo los invoco a tener presente de lo que es el Parlamento y su investidura. Hay que enaltecerlo. Mal haríamos en estar en estos negociados bajo la mesa, cambiar los votos, porque ahí sí desprestigiamos a toda la institución. Yo los invoco a hacer esta reflexión y que aquí que se tenga en claro, la responsabilidad en estos momentos y del manejo del gabinete es del gobierno. Esperamos este gesto. Tienen que haber cambios. Definitivamente, definitivamente. Recordar siempre que hay un eslogan por el cual la población apostó, honestidad para hacer la diferencia. Y este gobierno no lo ha venido haciendo mal, ha tenido una lucha frontal contra la corrupción. Se ha removido a presidentes regionales que estaban en claros hechos de corrupción. Y lo que me sorprende es este caso de Loreto, que sí hay que retomarlo. La investigación no puede ser con hechos clarísimos de corrupción, postulando, participando en elecciones con recursos del pueblo. Pero la presentación de un gabinete con ministros cuestionados por este tipo de hechos, definitivamente les quita esa posibilidad de volver a alzar esa bandera. ¿Usted desconfía en el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga? Son los hechos, quizás su persona, pero son los hechos que se han venido dando, hecho a hecho. En estos momentos en Puno hay un malestar, y en el sur del país, en Tacna también, por el tema del polo petroquímico. Se ha ofrecido el gasoducto, pero queremos claridad en este contrato, porque si no existe los dos ductos, difícilmente este gran proyecto se va a concretizar. Y en Puno existe este malestar, porque además implica el costo en los servicios de electricidad, que todos en el sur del país vamos a tener que asumirlo para el desarrollo de este proyecto. Y hay un malestar que en estos momentos se está dando. Por otro lado, ahorita... O sea, usted va más allá del conflicto de intereses con Mayorga y dice que este proyecto, el gasoducto, está mal Tenemos la esperanza porque el ministro conoce el tema. Sabemos que proviene de la UNI, sabemos que tiene esta especialización. Pero quieren que se vaya. Pero estos hechos de corrupción enlodan, pues, definitivamente su gestión. Las enlodan. El otro caso que está generando muchísimo malestar es las acciones del Ministerio del Interior. Intervenciones de manera permanente en centros comerciales donde hay centros de venta que tienen las facturas correspondientes, los pagos a la SUNAT, y los intervienen y les quitan su mercancía. Esto viene sucediendo desde Tacna hasta acá en Lima. Ahora el ministro Urresti... Y eso es represión por represión, y disculpen, la Policía Nacional no está para hacer el trabajo que tiene que hacer aduanas. Aduanas tiene que hacer esa labor. La Policía Nacional tiene que encargarse de su función principal, que es el orden y la seguridad interna.
Pero Entonces, el ministro Urresti ha tenido un despunte importantísimo en las últimas encuestas, ha crecido 17 puntos en su aprobación. Y yo me es el pregunto, motorcito de este gobierno actualmente y el que ha representado también que suba el presidente algunos puntos. y yo me pregunto, ¿el nacionalismo ha creído en encuestas cuando estaba en campaña? Yo me pregunto, estas encuestas realmente, los limeños, Ahora porque sí esto no es el ámbito, porque las encuestas no salen del ámbito de Lima, son las muestras. Ya sabe usted, congresista, que no salen las regiones. Mirar las encuestas cuando salen. No salen. Las verdaderas encuestas están en el pueblo, las verdaderas encuestas están en la calle. El pueblo dice su malestar. Entonces, yo quisiera que se retorne a eso, que este gobierno regrese a su pueblo, que los ministros regresen y miren al pueblo. Si se van a dejar llevar por encuestas, va a suceder lo que sucedió en elecciones. No fueron el resultado de la encuesta que se llevó al poder. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde. Ha sido la congresista de Dignidad y Democracia, flamante bancada en el Congreso, que no se reunió con Ana Jara, los disidentes de Gana Perú, en fin, acá planteando sus puntos de vista sobre esta crisis respecto al gabinete de Ana Jara. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde, congresista. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más. Esto es En Directo.